Si te dedicas al vídeo y a la fotografía, necesitas conocer qué es la resolución, ya que puede ser que no todo el mundo lo sepa, o puede que tenga un concepto erróneo de qué es exactamente este concepto tan importante que se aplica tanto a la fotografía como al vídeo. Y hoy quiero resolverte todas las dudas y saber de dónde viene y por qué es tan importante conocer este aspecto, tanto para grabar de forma técnica como de forma creativa. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Y además también somos una productora, por lo que puedes contratar nuestros servicios. Pero ahora voy a explicarte qué es la resolución exactamente para que puedas entenderlo, ya que es aplicable tanto a vídeo como a fotografía. Y en este caso, la resolución no es más que los píxeles de ancho por los píxeles de alto que componen una imagen. De esta forma vamos a poder tener una relación de aspecto también, ya que lo más utilizado cuando se empezó esto de la grabación de vídeo, pues era una resolución estándar o SD, sí, fueron muy originales con el nombre, y era exactamente un lienzo en blanco de 640 por 480 píxeles. Y seguramente hayas visto, sobre todo cuando elegimos la calidad en YouTube, 480p, frente que también posiblemente has podido ver en alguna ocasión 480i, pero esa P, esa I, ¿qué es exactamente? ¿Hay diferencia? Sí, la hay, y te la explico de forma muy sencilla. Realmente esa I, esa técnica ya no se suele utilizar hoy en día, pero lo que más se suele utilizar ahora es la P. Pero, ¿qué significan estas dos letras? La P significa progresivo, mientras que la I es el entrelazado. Pero, ¿qué son exactamente estas dos técnicas? Porque por el nombre pues, puede ser que no te suene. Antiguamente se utilizaba mucho esa I, ese entrelazado, para poder en las televisiones antiguas de tubo pues evitar ciertos problemas que se podían generar en la imagen como el flicker o el parpadeo, ya que lo que hace el entrelazado es dividir una imagen en varias líneas, por lo que siempre se va a leer la línea impar. Pero esto pues causaba problemas y por lo tanto se dejó de utilizar, ya que en imágenes con mucho movimiento pues se veía ese entrelazado. Y por eso se acabó por desechar esa tecnología, aunque sí que era útil para esa época porque se ahorraba mucho ancho de banda. Pero en la actualidad pues lo que más se utiliza es la P, que es progresivo, y lo que hace básicamente en este caso es que no se va saltando líneas, sino que pues son todas las líneas las que se van leyendo en cada fotograma. Por lo tanto, vamos a tener siempre una imagen con más calidad, pero también pues necesitamos algo más de ancho de banda. Y eso hoy en día pues no es ningún problema. Y como te digo, pues gracias a esta técnica, el progresivo, pues tenemos imágenes muchísimo más fluidas y se ven mucho mejor. Y con los códecs que hay hoy en día no hay ningún tipo de problema con utilizar esta tecnología. Está más que solventado. Sí que es cierto también que prácticamente ya casi ninguna cámara, cuando tú la compras, vas a encontrar que pueda grabar con esa técnica del entrelazado, sino que prácticamente ya siempre va a ser con el progresivo. Y menos mal, porque vamos a dejar eso un poquito de lado, pero sí que es bueno también conocer que existía esa técnica en la antigüedad. Y retomando esto de las resoluciones, pues el estándar que se empezó a utilizar fue el SD para vídeo, que es el Standard Definition, como ya te he mencionado, con esos 480p. Pero también luego se pasó a la calidad HD, muy conocida con esos 720p. Después pasamos al Full HD con 1080p y luego ya hay resoluciones intermedias como el 2K e incluso el 4K, que nosotros lo llamamos 4K, pero está mal dicho, sobre todo porque se ha quedado ya por temas de marketing. Pero en realidad el 4K que nosotros conocemos, o el más habitual que te puedas encontrar, es el UHD, que es el Ultra High Definition, que no es lo mismo que 4K, pero nosotros lo llamamos 4K porque está muy cerca de conseguir esos 4000 píxeles. Es decir, en concreto tenemos 3840 por 2160 píxeles. Pero entonces, ¿cuál es realmente el verdadero 4K? Si no es eso y es marketing lo que nos han vendido. Pues el verdadero 4K es el DCI 4K. Y ahí sí que vamos a tener 4096 píxeles por 2160 píxeles. Ahí sí que vamos a tener esos 4000.
por lo tanto es el verdadero 4K que nosotros conocemos. Lo que pasa es que en este caso la relación de aspecto no es exactamente la misma. Por eso en cuanto al marketing, pues se ha utilizado más el 4K que lo que nosotros deberíamos llamarlo como Ultra High Definition, ese UHD. Sé que hay algunas compañías, empresas, etcétera, que sí que utilizan ese término, pero la gran mayoría no. Nos lo podemos encontrar que es 4K, genérico y ya está. Pero eso está mal. Tienes que saberlo para que seas consciente de ello. Ah, por cierto, también tienes que saber que pasar de Full HD a UHD no significa que tengamos el doble de píxeles, sino que en este caso son 4 veces más, ya que en un lienzo de UHD podemos meter 4 vídeos de Full HD, y esto es importante que lo conozcas porque se va a incrementar el peso del archivo, pero también tiene ciertas ventajas que ahora vamos a ver. Y bueno, además del Full HD, el mal llamado 4K, el 4K auténtico, pues también tenemos otras resoluciones como el 6K, 8K, etc. Pero esas ya no son tan utilizadas todavía. Sí que se están, por ejemplo, utilizando en el cine, etcétera, para hacer grabaciones, pero luego se emiten una calidad, una resolución inferior para poder ese archivo que se ha grabado con, por ejemplo, 6K, poder tener un poco más de margen en la edición, y esa es una de las grandes ventajas. Entonces, ¿a qué resolución tengo que grabar y exportar mis vídeos? Pues no hay nada escrito. Esto es algo que vas a tener que tomar una decisión a la hora de grabar y exportar ese vídeo. ¿Por qué? Porque hay aspectos mucho más importantes como la iluminación, la narrativa y sobre todo el valor que estás aportando con ese vídeo, ya que si tenemos una muy buena calidad de vídeo y una buena calidad de sonido, pero la historia que estás contando es aburrida, pues seguramente da igual que sea en 8K lo que estás viendo. Así que, oye, puede ser que disfrutes más con un vídeo en HD simplemente, que te cuente una buena historia y también pues tengas una buena iluminación. Pero bueno, no te tendrías que preocupar por la resolución a la que puedes grabar, porque la gran mayoría ya de cámaras, tanto smartphones como las profesionales, la gran mayoría ya graba a ese 4K erróneo que nosotros tenemos, es decir, a UHD, ya que vamos a grabar con una relación de aspecto de 16:9. Y sí que es cierto que hay algunas cámaras que pueden aprovechar todo el sensor para tener ese 4K DCI auténtico. Pero bueno, que si tienes que grabar a 16:9 no pasa nada, porque realmente luego puedes reencuadrar un poquito el archivo que has grabado para tener esa perspectiva de DCI 4K. Son técnicas que puedes utilizar luego en la edición. Pero entonces, Carlos, ¿tú a qué resolución sueles grabar? Pues ya que tengo una Sony ZV-E1, aprovecho ese 4K que me puede dar para luego, si tengo que hacer algún rescalado o ampliar la imagen, etcétera, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema, porque incluso hasta un 50% pues puede que no se note demasiado, y eso pues sin duda para tener un poquito más de flexibilidad está muy bien, pero tienes que tener en cuenta lo que ya te he dicho, que vas a poder hacer esas cosas en edición, pero la historia o el contenido que tienes que contar sea de valor y tenga realmente algo de relevancia para la audiencia. Porque si tú tienes una buena calidad de vídeo o de sonido, pues no vas a conseguir nada si la narrativa o el lenguaje visual, etcétera, e incluso el mensaje es malo. Además, como productora, si tú vas a grabar un vídeo para un cliente, le va a dar exactamente igual si es 4K, Full HD o 8K, por lo general, ya que lo que va a querer es que transmita ese vídeo lo que él está buscando para su empresa, para su boda o para cualquier otro aspecto que te haya contratado, incluso para redes sociales. Pero si ya es un cliente bastante top, donde se va a invertir mucho dinero, ahí yo no te recomiendo grabar en Full HD, sino grabar como mínimo en 4K para dar, pues, oye, ya que es un cliente bastante grande, bastante importante y está invirtiendo bastante dinero en la producción, pues tienes que darle la mejor calidad. Ahí sí o sí, en cuanto a vídeo y audio, también tienes que darle un buen aspecto, un buen look a ese vídeo para que quede lo más profesional posible. Y sí, vuelvo a repetirlo, no te olvides tampoco de lo que tengas que contar en ese vídeo. Y luego, si no estoy grabando para ningún cliente, lo importante que tienes que saber, por ejemplo, es que para subir estos vídeos a YouTube los grabo a 4K y los subo a 4K por una sencilla razón, y es que YouTube pues comprime muchísimo los vídeos en Full HD. Por lo tanto, si tú coges un dispositivo y ves un vídeo a
Full HD y luego otro a 4K, vas a ver que hay una grandísima diferencia. Así que cuando eres un referente audiovisual, pues necesitas tener la máxima calidad posible tanto de vídeo como de sonido, ya que si no, en este sector no te van a tomar muy en serio. Por lo tanto, yo todos los vídeos los subo a 4K para tener esa mejor calidad, esa mejor nitidez. Pero ya te digo que podría grabar en Full HD sin ningún tipo de problema. Pero como tengo que ser un referente en esto del audio y el vídeo, pues necesito la mejor calidad posible. Aunque bueno, realmente no estoy grabando, por ejemplo, a la máxima calidad que me permite la cámara. Pero me quedo un escalón por debajo para que no tenga tampoco los archivos muy grandes en cuanto al bitrate que admite esta cámara que tengo yo, la Sony ZV-1. Así que si quieres seguir aprendiendo más conceptos sobre fotografía y vídeo, sobre todo tienes que seguir viendo por aquí más vídeos del canal para que aprendas a utilizar tu cámara como un auténtico profesional. Porque créeme, necesitas aprender todos estos conceptos para poder manejar tu cámara y ser todo un habilidoso con la cámara.